tema, damos la bienvenida al estudio a Araceli Damián. Ella es diputada federal precisamente por Morena. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Este aumento al salario mínimo es realmente suficiente para, para solventar todos los gastos de una familia? No, por supuesto que no. El salario mínimo constitucional nos habla de que tiene que ser suficiente para un jefe de familia y pues sus dependientes. Las condiciones de cómo se definió el salario mínimo en aquel entonces pues son diferentes. Ahora las composiciones familiares son distintas, hay más de un proveedor, pero digamos, si nosotros quisiéramos recuperar el valor del salario mínimo de los años 70, por ejemplo en 1975 estaba alrededor de 320 pesos, ¿no? Si tomamos el del año de 1970, ¿no? Dado que 76 tiene mucha inflación, pues este estaba alrededor de 270 pesos al día. Lo que significa que tendríamos que triplicar, más que triplicar la cifra para que alcanzara el valor que tenía en ese entonces. Decía el propio presidente, que incluso fue nota principal el día de hoy, que este ajuste al salario no es un ajuste menor. Pues mira, si consideramos que el costo de la canasta básica ha aumentado alrededor del 30% desde 2012 a la fecha y el salario mínimo alrededor del 16%, pues si lo ves de manera global, no ha recuperado. Las familias que dependen de un salario mínimo son las que más proporción de su ingreso gastan en alimentos. Entonces, la canasta básica, el aumento en la canasta básica les afecta a los más pobres, les afecta a quienes ganan salario mínimo, les afecta a los estratos más bajos. Y en este sentido, diputado, tomando estos puntos que usted nos acaba de decir, con este salario mínimo no vamos a combatir los altos niveles de pobreza que tenemos en el país, la desigualdad, la marginación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Pues mira, en realidad hubo esta desindexación del salario mínimo, se aprobó con la idea de recuperar su poder adquisitivo. Aquí lo que preocupa es que los propios empresarios estaban hablando de un aumento al nivel de la línea de pobreza del Coneval, que no olvidemos que esa línea de pobreza es para una sola persona, no para lo que significa un salario mínimo, que es para una familia, y que el gobierno en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, junto con la cúpula empresarial y sindical charra que tenemos en México, desgraciadamente, tomaron la decisión de ir por debajo de lo que los propios empresarios. Hay un problema gravísimo de mercado interno. Estamos en medio de unas negociaciones del TLC que nos están llamando la atención por los bajos salarios, y no estamos hablando del salario mínimo, estamos hablando de la gente que trabaja en la maquila, en la automotriz, en una serie de actividades económicas que tienen salarios comparativamente muy bajos con nuestros socios del comercio, pero además estamos en un momento que vamos hacia un periodo electoral de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, y con estos salarios pues la gente no va a poder defenderse. Además estamos en medio de una violencia imparable y mucho tiene que ver con la falta de oportunidades de empleo, con los malos salarios y pues con la descomposición en general. Y eso si lo sumamos, ese mercado laboral informal, ¿no?, de nuestro país que va en aumento según cifras de la INEGI, bueno, pues el escenario no es tan alentador. Ahora, se anuncian los aumentos al salario, se anuncia con todo y que no es necesario, pero una cosa es la realidad y lo que se anuncia, y otra cosa que el sector patronal verdaderamente lo ponga en marcha, ¿no? Porque hay personas que todo el mundo conoce que sigue ganando lo mismo hace 10 años, hace 5 años y no ve absolutamente nada de aumento. Es otra realidad, ¿no, diputada? Pues mira, sí, en general los salarios mínimos, por ejemplo, el salario mínimo es un concepto muy general, pero también hay salarios mínimos por ramas.
en las cuales no se ha visto un mejoramiento. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de enfermeras, estamos hablando de médicos, estamos hablando de técnicos que no están recibiendo los beneficios de estos aumentos. Lo que están haciendo es nada más aumentar a un porcentaje de la población relativamente pequeño, que a ellos no les cuesta mucho porque no hay un gran número de trabajadores afiliados al IMSS, por ejemplo, con un salario mínimo, ya son 120,000, algo así nos comentaba el IMSS, y los que más les afecta son también a los que, aún estando en el mercado informal, ganan salario mínimo y que muchas veces no se los hacen efectivos, ¿no? Estos aumentos. Y en este sentido, diputada, ¿cuál sería el salario ideal? ¿Cuánto debería de ganar en este momento la persona que gana un salario mínimo todos los días? 500 pesos, te lo voy a responder. 500 pesos, como dijo el líder laboral de Canadá. No, eso lo dijo el líder laboral de Canadá que estuvieron aquí de visita, ¿no? Sí. Lo que deben de ganar los mexicanos en este rubro del Tratado de Libre Comercio, 500 pesos. 88 pesos ahorita, 500 pesos es inverosímil. No, hombre, no lo vamos a en este momento. No, bueno, mira, yo lo que comentaba es al menos estos 270 para que recuperara el valor de los años 70. Si consideramos el tamaño de hogar, pues sí, estaríamos hablando alrededor de 400 pesos mínimo y sería una situación muy apretada. 500 pesos ya es un poco más decente, ¿no? Por persona, o sea, tendría, digo, no, sí, por trabajados. Exactamente. Sí. Pero si en este momento hubo tantas resistencias para subir el 10%, 10.4%, no me imagino subiéndolo en 500 pesos. Es impensable, ¿no? Pues hay un miedo a la inflación, pero el aumento de los salarios mínimos no pega a inflación como nos quiere hacer creer el Banco de México. Entonces, caray, ¿qué pasa? ¿No hay voluntad política? No hay voluntad política, pero además nos estamos ahorcando a nosotros mismos porque, como les comentaba, el mercado interno verdaderamente está muy restringido y si no aumentan los salarios, los propios empresarios no van a tener a quién venderle. Perfecto. Diputada Damián, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos con más información porque el gobernador